que muchísimas gracias una vez más al abogado Francisco Bravo López. Para efectos de esta reunión, acabo de iniciar la grabación. Ahora sí, cualquier cosa que digamos va a quedar en el récord. Y por último, insisto, y no menos importante, la abogada Claudia Ivette Rodríguez Rucobo. Ella es abogada, como lo dije anteriormente, en la ciudad de Chihuahua. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, una maestría en Ciencias Penales y Criminalística, una maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, y está por concluir su doctorado en Derecho Penal y Constitucional. Así que, bueno, no les voy a quitar más el tiempo a ellos porque tenemos mucha información interesante que escuchar por parte de cada uno de nuestros ponentes. Así que les recuerdo a cada uno de ustedes, tendrán 10 minutos para poder compartir cada uno cuáles son sus comentarios con respecto a cada una de las situaciones que ven en su país. A continuación tendremos la sesión de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Y por último tendremos un cierre, unos 5 minutos, donde cada uno de ustedes nos apoyará con las propuestas que tuviera que hacer para sus sistemas, ¿no? Entonces voy a empezar con el magistrado Jorge Gamboa, a quien le solicito nos apoye abriendo su micrófono y seremos todo oídos. Magistrado, buenas tardes. Hola Rubí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos, gusto en estar aquí con ustedes. Yo diría que más que en una conferencia, en una charla entre amigos, entre países hermanos y entre todas nuestras culturas. Saludos a todos aquellos que están lejos en Latinoamérica, en Chile, muchos saludos hasta allá. Yo me imagino que ya también anocheciendo como en algunas partes de la República Mexicana, no tanto en San Diego, que no es tan tarde, pero aquí en México, bueno, pues ahí apenas cayendo la noche. De verdad es un verdadero honor y un gusto para mí recibir esta distinción por el Instituto Latinoamericano de Derecho y de Justicia, por el California Western School of Law, que bueno, pues se ha convertido en nuestra casa, nuestra familia, en parte pues ya de nuestra gran experiencia de vida y con la que pues realmente estamos muy contentos de poder participar. A la maestra Rubí Anaya, de verdad, gracias por siempre estar innovando, buscando temas diferentes, buscando qué aportarles a todos los muchachos y a esta sociedad que tanto requiere de este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí cuando Rubí me planteó el tema, ella sabe perfecto que hay cosas que yo suelo platicar, suelo decir, y pues hablar de dificultades y retos en la implementación del sistema acusatorio en Chile y en México, pues creo que las historias van a ser muy parecidas. Ya ahorita la maestra Celeste y el maestro que nos acompaña también de Chile, Francisco Bravo, podrán ayudarnos pues a entender las historias que son muy parecidas. En México, como ustedes sabrán, la reforma se gestó en 2008, la reforma constitucional fue un gran paquete de reformas. El tema que nosotros tuvimos en México, que yo creo que fue en muchas partes también de Latinoamérica y que sucedió, fue que nosotros no logramos socializar la reforma con tiempo. O sea, nosotros no logramos platicarle la reforma al común denominador de las personas, ni siquiera nos ocupamos de platicarle la reforma a los medios de comunicación, ni siquiera nos ocupamos de platicársela a las universidades, a los estudiantes, y realmente nosotros entramos como solemos aventarnos en México, pues a instalarla y a ver cómo venía dándose, ¿no? Esta reforma de 2008 en la Constitución estableció una vacatio legis de 8 años para que se pudiera implementar en todo el territorio nacional, pero aquí lo escucharán y se asombrarán, entre otros, la maestra Celeste y Francisco, al poder escuchar que México tenía 32 códigos procesales penales, 32 códigos penales, uno por cada entidad federativa, y que bueno, era terrible esto, ¿no? O sea, aprenderse un código, la ciudad en donde yo vivo y donde tienen su casa está a 45 minutos de la Ciudad de México, pero
Para venir a trabajar a la ciudad de Cuernavaca te tendrías que aprender un nuevo código diferente al que estaba en la Ciudad de México y otro que estaba 25 minutos que era Toluca, te tenías que aprender otro que era el de Toluca, ¿no? Entonces esos retos para nosotros eran terribles, o sea, era cambiar una cultura, ¿no? Una ideología, una forma de ver las cosas, pero sobre todo, creo yo que uno de los mayores retos que tuvimos fue ceder el poder, ¿no? Que eso costaba mucho trabajo, el ceder el poder de los jueces, el ceder el poder de los magistrados, el ceder el poder de la policía, pero sobre todo el de un ente poderosísimo que era el Ministerio Público, ceder el poder del Ministerio Público, aquel Ministerio Público que tenía fe pública, que iba y hacía diligencias, que él producía y reproducía pruebas, y entonces el que él cediera esa parte, pues ya era muy complicado, hablando de un tema de ideología y de cultura, ¿no? O sea, porque en México, al final, el reflejo de cada uno de los gobiernos son sus sistemas de enjuiciamiento, sus sistemas penales, y es el termómetro de cómo estaba funcionando en ese momento la administración, porque para una administración que las cosas no salían bien, pues era reprimir, era detener, era primero detengo y después averiguo, y eran esos tipos de cosas que a nadie dejaba satisfecho en México. Pero la reforma llegó en 2007, una gran reforma, un paquete de reformas que realmente colaboraba con muchas cosas, ¿no? Sin embargo, el Poder Ejecutivo Federal dio 8 años para que todos los estados de la República hicieran su propio código, su propia norma procesal penal, pero a la mitad del camino se dio cuenta que esto no funcionaba y que Ciudad de México observaba cómo otros estados de la República, como otros departamentos, otras alcaldías, no hacían nada por cambiar. Y entonces en 2014 da un gran paso, que creo yo que es un gran paso, con muchas críticas, sí, con muchas, pero es un gran paso. Unificó la ley procesal penal en México y creó el Código Nacional de Procedimientos Penales en una línea del tiempo de 2008 a 2014 y dijo, no hay más, es un solo código para toda la República Mexicana y con ese Código Nacional de Procedimientos tendrán que trabajar. Reitero y vuelvo a sostener, posiblemente no sea el mejor instrumento, no sea la mejor ley, pero se dio un gran paso con la unificación. Ese creo yo y estoy convencido que es un gran paso, la unificación. Que obviamente hay cosas que hay que ir modificando, que hay que ir cambiando, eso yo no tengo la menor duda, que hay que ir cosas que hay que ir adecuando a las realidades, eso también lo estoy. Creo, y para lo que creo que fuimos invitados es para establecer las dificultades. ¿Cuáles son las mayores dificultades que hemos tenido? El no dejar de pensar como un sistema inquisitivo mixto, el traspasar no solo a jueces, sino traspasar también a investigadores, a policías, de un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio adversarial, que si bien es cierto, no es del todo acusatorio y no es del todo adversarial, también lo es que sí tiene otras reglas del juego que se tienen que respetar. Y el que socialmente siempre busquemos homologar figuras de un sistema inquisitivo a un sistema tradicional es un gran reto, es un gran problema, ¿no? O sea, hoy en México nos estamos enfrentando al tema de que muchos de los jueces dicen, no voy a darte por cierta una diligencia solo porque no trae la firma. Pero bueno, la firma no le va a dar la legalidad a una diligencia, a un documento que per se ya ni siquiera se presenta en la audiencia, que tendrá que venir a decir el policía qué fue lo que hizo en esa diligencia, pero el documento no le da esa validez a esa diligencia. Hoy, por ejemplo, estábamos resolviendo un asunto en donde un ministerio público en un acto de investigación realiza una diligencia de identificación por fotografía con el defensor que está adscrito en ese momento a la unidad de investigaciones. Pero entonces el juez cuando recibe esa diligencia dice no, porque el señor ya había designado un defensor particular y como el código dice que esa diligencia se llevará a cabo con su defensor era el que él había designado y como no es el que había designado, entonces la diligencia se declara y se tilda de ilícita por no haber estado. Pero el abogado defensor que estuvo presente, que era el público, que era el adscrito, firmó la diligencia y estuvo de acuerdo en las formalidades. Entonces,
Creo que esas son las dificultades a las que nos estamos enfrentando. No queremos entender el sistema con sus reglas del juego. Queremos hacer nosotros del sistema lo que nosotros necesitamos como sociedad y no respetamos las leyes. Hoy, por ejemplo, en México tenemos un exceso de prisión preventiva oficiosa. Tenemos un catálogo ya hecho en donde hoy en México se requieren solo dos cosas para pedir una prisión preventiva oficiosa: ser fiscal y saber leer. Es todo lo que se requiere en México para pedir una prisión preventiva oficiosa en contra de una persona. Cuando la idea y el modelo original y lo que en muchos países de Latinoamérica se gestó fue precisamente la prisión preventiva excepcional, pero sobre todo justificada, con el tema de la necesidad de cautela. Hoy en México la necesidad de cautela ha pasado a quinto plano. Hoy en México a lo que se atiende es a una necesidad política, social, de a quién necesitamos tener en la cárcel y por qué lo necesitamos tener en la cárcel. A diferencia de los países de Latinoamérica, nosotros en México le incluimos y tropicalizamos un sistema con una etapa que se llama de vinculación a proceso. Esta etapa que no tiene ningún país de Latinoamérica, que es una etapa que está entre el control de la detención y la formalización de la acusación, o lo que es la etapa de preparación a juicio. Una etapa en donde el juez realiza funciones de control, pero realiza funciones de control incluso de investigación, en donde el juez analiza y califica la investigación preliminar de la fiscalía. Y si no encuentra datos suficientes, es motivo suficiente para que no pueda continuar una investigación formalizada. Cosa que en ningún país de Latinoamérica tenemos. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es respetar las reglas del sistema acusatorio adversarial en todos nuestros países y no tratar de adecuar y hacer un Frankenstein del sistema a nuestras necesidades. Si el sistema dice que, por ejemplo, las resoluciones que se dicten por cualquier órgano jurisdiccional tienen que ser dictadas en audiencia, respetando los principios rectores, ¿por qué hoy nos empeñamos en que muchas de las audiencias se resuelvan por escrito? Porque no queremos separarnos o alejarnos de un sistema inquisitivo, de una prueba tasada. No queremos alejarnos de esa parte. Hoy estamos padeciendo realmente de una organización ministerial, policial y de investigación. Hoy las cifras de cuántas investigaciones tienen por cada agente del Ministerio Público lo rebasa en un 100%. Hoy en México nosotros no tenemos una policía preventiva, tenemos una policía de reacción, una policía que no puede llegar a prevenir un robo, sino que llega después de que se comete el robo. Y esos son los temas que nos tienen que aquejar a nosotros, porque aparte de que llega tarde la policía, llega y no sabe procesar una escena del crimen. Y hoy hemos creado figuras como el informe policial homologado, que es una figura en donde al policía se le pide que llene un acta de aproximadamente 16 hojas con una serie de requisitos que el pobre policía con trabajos sabe dónde puede comprar una pluma. Esos son los retos a los que nos enfrentamos. Esas son las cosas en donde nosotros creo que tenemos que trabajar. Hoy, en México, los criterios de oportunidad que son tan bien vistos, los acuerdos reparatorios,
Los procedimientos abreviados, los procedimientos de flagrancia, como lo tiene Perú, como lo tiene algunos otros países, deberían de estar imperando ya en México. Hoy, en México, para dar un procedimiento abreviado, se requiere la autorización del superior jerárquico para que se pueda otorgar. Y eso es lo que nos está generando a nosotros en México grandes problemas, que seguimos queriendo interpretar la norma y no aplicar la norma. Y todo queremos encontrar en la norma. Si no está en la norma, no existe. Son los grandes retos con los que nosotros nos estamos enfrentando. Son las grandes cosas en las que nosotros estamos trabajando. Creo que por cuestiones de tiempo, esta sería mi primera intervención y pues obviamente abriremos el debate para muchos temas. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Le vamos a pasar el micrófono a la abogada Claudia Rodríguez, que nos va a dar la otra perspectiva de México desde el lado de la defensa. Así que, abogada Claudia, la escuchamos. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Igual, agradecida y feliz con la invitación. De veras que para mí siempre va a ser un privilegio estar acá con ustedes. Y siguiendo ahora sí que dentro de este contexto que nos ha dado mi queridísimo magistrado Gamboa, hay cuestiones muy, muy específicas, ¿no? Nosotros en el estado de Chihuahua fuimos de los primeros en iniciar en esta parte de la reforma. Así como bien decía el magistrado, nosotros tuvimos un código de procedimientos del estado de Chihuahua atendiendo el sistema acusatorio. Y nosotros empezamos a trabajar, nos subimos al barco de la reforma y empezamos a hacer o empezamos a experimentar determinadas situaciones que a lo largo ahora sí que del camino, en estos casi, o si no ando alrededor ahí de 11, 15 años, que ya no quiero decir porque siempre les digo, no quiero decir que yo empecé con la reforma porque me echan cuentas y me sacan la edad, entonces no quiero decir hace cuánto tiempo estoy en esto, pero desde un inicio, uno de los factores principales y que nosotros pudimos denotar, cuando inicia la reforma, mi función era dentro de la Defensoría Pública. Y volteamos atrás y volteamos a ver estos años de experiencia y es cuando te das cuenta que en realidad las cosas no han cambiado muchísimo y se siguen jalando esta clase de deficiencias o esta clase de errores, ¿no? Yo quiero ser muy puntual en algo que yo recuerdo desde entonces y que ahora lo experimento en la defensa de manera privada también dentro de mi ejercicio y es un tema que trató también el magistrado Gamboa, pero muy específicamente el relacionado a nuestras policías en el país. Cuando inicia nuestra reforma, les comento, en el estado de Chihuahua, uno de los primeros problemas, uno de los primeros choques con los que se tuvo que enfrentar la fiscalía, los jueces, y que en algún momento trastocaba a la defensa, es esta parte de la falta de capacitación de nuestras policías. No solamente no se le avisó a la ciudadanía ni a la prensa, sino que se capacitaron jueces, se capacitaron defensores, medio se capacitaron Ministerio Público, pero nadie invitó a la fiesta a las policías. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues como no sabían qué hacer, como no sabían a lo que se estaban enfrentando, provocó lo que la prensa denominó en el estado de Chihuahua que el sistema acusatorio fuera la puerta giratoria. ¿Por qué? Pues porque no cubrían, no tenían las formalidades, la legalidad a la cual iba a entrar a la valoración, iba a entrar a este tamiz por parte del juzgador para verificar que las condiciones, en caso de haberse realizado de manera específica, ¿no? Una flagrancia, cumpliera exactamente con todos y cada uno de los requisitos porque nadie le avisó a las policías que había o que estábamos enfrentando este cambio. Y si no fuera poco, al llegar, los delitos graves eran los que se trasladaban, ¿no? Los de alto impacto, los que no había muchas cosas que hacer.
porque el filtro que se ejercía desde las fiscalías pues era insuficiente para poder estar justificando, para poder estar trabajando, para poder estarles enseñando cada una de estas cuestiones con las que tenían que empezar a trabajar las policías, para poder tener estas puestas a disposición y que alcanzaran a justificar las detenciones en caso de flagrancia, ¿no? Entonces, eso fue uno de los primeros problemas con los que se enfrentó el estado de Chihuahua al momento en el que se implementa el sistema, al momento en que se implementa el sistema de corte acusatorio, el cual tenemos todavía, y que entonces prende todas las alarmas, prende todas las alertas, y ahora sí, ya arriba del tren, pues vamos a empezar a aventar puñados a ver cuántos alcanzan a agarrar determinada información, determinada capacitación. Los mejorcitos empiezan a hacer unidades para poder detectar las deficiencias que se presentaban al momento de hacer las puestas a disposición, y luego se viene una avalancha de requisitos al momento en el que ya llegamos ahora sí al Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces ya no nada más son las policías de los estados como Chihuahua, como Oaxaca, que empezaron con el sistema acusatorio, sino que ya vamos con los de todo el país. Y ahora llegamos a la gran dificultad, también como lo decía el magistrado Gamboa, que ya no es nada más el hecho de que sepan procesar una escena, sino que el 45% de nuestras policías únicamente sabían leer y escribir. No se les podía pedir preparatoria y no se les podía pedir licenciatura, y ahí es cuando México enfrenta una realidad insostenible. Vienen las exigencias a cada uno de los estados, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional, en la cual nos indica que para poder renovar o para poder establecer o para poder pertenecer y reconocerse como policías, pues bueno, tenían que tener acreditados sus estudios, y que además de tener acreditados sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria, de acuerdo a la policía o que se iba a pertenecer, bueno, pues entonces también, así como yo lo sé que en gran medida se presenta en Oaxaca, viene este choque con las pequeñas comunidades, viene este problema, como es en el estado de Chihuahua, de tener que ir con los policías de los municipios más lejanos, de los municipios serranos, para poder identificar quienes sí tenían las capacidades que nos pedía el Secretariado Ejecutivo Nacional, y a los que no, en un año darles escuela para que pudieran alcanzar el requisito. Entonces, uno de los factores que más impacto generó de manera sustancial en Chihuahua es la falta de capacitación de nuestras policías, era la falta de atención, y no digamos únicamente la estatal, sino que, como les refería, ¿no? Las policías municipales definitivamente eran las más alejadas de la mano de Dios, eran las que más dificultades se les presentaba, y aparte que veníamos cargando con un sinfín de prácticas o de vicios bueno, se iban realizando conforme a los años de servicio, ¿no? Entonces, eso fue un gran problema, y puedo decir que eso fue al momento en el que se buscó estandarizar de manera profesional a las policías, lo que se denominó esta parte, ¿no? De el plan para la profesionalización de los primeros respondientes, así como de las policías de investigación y las policías preventivas, fue cuando se agregan también dentro del catálogo a las policías de custodia penitenciaria, porque también venía el impacto en relación a todos aquellos agentes que fungían dentro de las salas de audiencia, así como de los que estaban dentro de los penales. Entonces entrábamos con los policías procesales y las policías dentro de las penitenciarías, que tenían que entender también los alcances o el impacto que se tenía ya respecto a una persona que estaba en conflicto con la ley, de la manera en la que iban a ser atendidos, porque ya no podíamos realizar las mismas prácticas. Ahora estábamos siempre a la espera, más bien siempre a la vista del juzgador, de la juzgadora. Este tipo de policías procesales tenían que quitarse todas esas cargas que venían atendiendo de años y años respecto al trato de los imputados. Entonces era un paquete completo, ¿no? Venía toda la estructura, todo el cambio, ahora sí que todo el esfuerzo para poder lograr llegar
a esta solicitud del informe policial homologado, en donde en todo el país se llenaban se llenan las mismas actas, se realizan los mismos protocolos, se aporta la misma información de una persona detenida y tenemos registros de estas personas. ¿Por qué? Pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Por esta clase de prácticas que se acostumbraba, o que todo el mundo denotamos, así como en las películas, que ya muy lejano del clásico policía judicial con sus botas y su cinto y su hebilla. Entonces tenemos que venir a romper ese esquema y entender la parte de la profesionalización. Es la manera en la que se tenía que trabajar y la que se tenía que atender. Y actualmente, aunque el trabajo se ha ido haciendo y aunque ya después dijimos de algunos años de ver atrás, seguimos encontrando muchos errores, seguimos encontrando muchas dificultades también en esta área de las policías. Sin embargo, se denota un esfuerzo por parte del Estado, hablando de cada uno de ellos, hablando del Estado para poder tener el nivel de nuestras policías. Y de ahí, pues bueno, nos vamos a ir todavía el impacto que tiene, como lo decíamos, mucho más grande al momento de que los ministerios públicos tienen ya también este filtro de control y las prácticas de los jueces y de las juezas también, de que no están permitiendo en virtud de que tengan o no tenga capacitación las policías y están manteniendo sus niveles de exigencia. Bueno, y es parte de lo que es de la solución o de lo que considero como solución y que podemos platicar más adelante, ¿no? Pero en fin, en este momento, las policías como tal, ahora podemos tener otro sinnúmero de dificultades y de problemas que así como bien lo dijo el magistrado Gamboa, nos podemos seguir platicando todo el día en esta charla de amigos. Sin embargo, considero que ya en este momento ya podemos entrar a que ya conocemos el sistema, de que ya tienen una noción más amplia en relación al sistema y que ahora vienen otros vicios de fondo, ¿no? Pero son vicios de fondo que tenemos que atender, tanto fiscales, tanto jueces, juezas, magistrados y sobre todo el trabajo de las defensas públicas y particulares para no permitir bajo ningún motivo de que se vulneren derechos en virtud de la ignorancia y de la mala praxis policial. Entonces, eso sería mi aportación, Ruth. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con Chile. Le doy la palabra y le abrimos el micrófono primero al abogado Francisco Bravo, a quien agradecemos. Desde ahora corre su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer esta invitación. La verdad que cuando Celeste Jiménez, con la cual la conozco hace mucho tiempo, porque además litigamos en veredas opuestas, ¿cierto?, durante muchos años en Chile. También a Ruby por esta invitación. A ver, yo quisiera dividir esto dentro de lo que se pueda en este escaso tiempo en 3 o 4 partes. Primero, hacer una pequeña síntesis. En Chile la reforma procesal penal formalmente se inicia a fines de los 90 con la dictación del Código Procesal Penal, un poco antes también el año 99 en la creación del Ministerio Público y en parte operativamente el año 2000 y de manera gradual se va implementando en las regiones del país. En Chile, si bien es un estado unitario, a diferencia de México, Chile está dividido políticamente y geográficamente en regiones. Y eso es importante porque la Fiscalía o el Ministerio Público se organiza, ¿cierto?, como una pirámide, con un fiscal nacional que es el jefe del servicio, que es elegido en un sistema tripartito en que participa la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, por otro lado el presidente de la República y el Senado, que es el que debe ratificar el nombre propuesto por el presidente de la República por 2/3 de sus miembros. Y luego, bajo el fiscal nacional, están los fiscales regionales, que son en rigor los que son los titulares de la acción penal, o sea, son los dueños de la investigación. Y bajo los fiscales regionales, alrededor de 750 fiscales adjuntos al fiscal regional,
que son los fiscales operativos y que se distribuyen en cada una de las regiones en lo que se llaman fiscalías locales. Yo diría que en general en Chile el sistema procesal penal fue bien implementado y además hubo muchos recursos que se invirtieron en esta reforma, y se capacitó particularmente a fiscales y defensores y jueces adecuadamente durante varios meses. Este era un cambio cultural, ideológico, valórico, como lo dijo el magistrado Luis Jorge Gamboa, en el sentido de que pasamos de una lógica inquisitiva en que el juez tenía la absoluta concentración del poder en la investigación y el juzgamiento, a un modelo completamente distinto en que la investigación se separa no solamente funcionalmente, sino que orgánicamente del juzgamiento. La investigación radicada en un órgano, además de rango constitucional como el Ministerio Público, que tiene la dirección de manera exclusiva de las investigaciones penales, y por otra parte, los jueces orales y jueces de garantía, que tienen la función, por un lado, cautelar, y la función adjudicativa o adjudicataria, es decir, la posibilidad de pronunciarse sobre el fondo de los conflictos que se someten a su conocimiento. Esa definición y esos conceptos fueron asimilados adecuadamente por los operadores del sistema. Por lo tanto, cuando se inician las reformas en Santiago, que fue la gran prueba de fuego de Santiago de Chile, la gran prueba de fuego de la reforma, donde está el 40% de la población chilena. Chile tiene alrededor de 19 millones de habitantes, 7 millones están en Santiago de Chile. La prueba de fuego era en Santiago. Y el sistema funcionó, yo diría que bien en términos generales, porque tanto jueces como defensores y fiscales estaban bien preparados. Además hubo capacitaciones interinstitucionales, es decir, hubo ensayos previos a poner en práctica. Nos juntábamos, qué sé yo, defensores, jueces, y ensayábamos audiencias, ¿ya? Y ahí íbamos haciendo las correcciones, las personas que tenían más conocimiento me iban guiando en cuanto a las audiencias preliminares, las audiencias de grabación, los juicios orales. El gran desafío era un cambio cultural, entender de que ya la lógica inquisitiva quedaba atrás, que ahora este era un sistema en que el debido proceso, que era el gran concepto, la gran novedad del nuevo sistema, era un conjunto, ¿cierto?, de garantías y derechos particularmente que ceden en favor del imputado con la presunción de inocencia, cosa que era una novedad para nosotros, ¿no? El derecho a guardar silencio era una cosa completamente novedosa. El sistema antiguo establecía lo que se llamaba una declaración indagatoria, es decir, todo inculpado debía declarar. O sea, no existía la posibilidad que un inculpado dijera al año 99, yo tengo derecho a guardar silencio. Eso no existía. El derecho a la defensa tampoco existía. Y de ese punto de vista, del punto de vista de los principios y de los principios del sistema, oralidad, contradicción, publicidad, inmediación, yo diría que el sistema funcionó y ha funcionado generalmente bien. Las resoluciones se dictan en audiencias, no se dictan por despacho. Es muy raro que se dicte una resolución por despacho, se dicta en audiencia previo debate entre el fiscal y el defensor. Yo diría que en términos generales, desde el punto de vista de los principios, el sistema ha ido cuajando de una manera adecuada. Ahora, desde el punto de vista de la organización y el funcionamiento, yo haría varias distinciones. En primer lugar, yo creo que la Fiscalía, de lo que yo puedo hablar con más propiedad, o el Ministerio Público, ha funcionado bien en lo que se refiere a todas las causas que se denominan por flagrancia, ¿ya? La flagrancia funciona relativamente bien. Relativamente bien en cuanto son casos que pasan por controles de detención, generalmente se llevan a juicio o a procedimientos alternativos como simplificado y abreviado. Y ahí los porcentajes de condena y absolución yo diría que están en los estándares normales. 75% de condenas, 25% de absoluciones, pero hay un nudo crítico muy grande que se refiere a los casos no flagrantes. Y ahí es donde yo creo que el sistema tiene un déficit, en los casos no flagrantes. Y los casos no flagrantes son la mayoría, ¿no?, que se empiezan generalmente por denuncias. Nosotros tenemos dos policías en Chile. Una policía que es de investigación, que es la llamada policía de investigaciones, y una policía de
prevención y de control de orden público, que es Carabineros. Y aquí hay una cuestión práctica. Como Carabineros de Chile tiene la mayor dotación, creo que son 60.000 o 70.000 efectivos, no tengo el número exacto, pero además Carabineros de Chile está en todos los rincones del país, en todas partes hay un carabinero. Muchas de las investigaciones, cuando nosotros dictamos una orden de investigar o una instrucción particular para hacer determinadas diligencias, muchas van a los carabineros, no a la policía de investigaciones. Y ahí una cuestión que planteaba también Claudia Rodríguez en relación con la capacitación. Ahí tenemos un problema en muchos funcionarios, particularmente de carabineros, que no tienen la capacitación suficiente desde el punto de vista conceptual, de entender la lógica del sistema, del debido proceso, la presunción de inocencia, de que este es un procedimiento y que hay que respetar las garantías, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un problema. Es distinto el caso de la policía de investigaciones, más allá de que haya casos en que uno pueda, digamos, poner o cuestionar o pueda decir de que hay déficit, pero esa policía está preparada precisamente para investigar y no para hacer prevención y control del orden público. Y el tema de la flagrancia también, que es un tema que ha sido bien abordado, se contrapone no solamente con los no flagrantes, sino que con lo que en Chile a partir del año, yo diría 2010, empezó a surgir como un fenómeno que no habíamos advertido probablemente como sistema, que son las causas que nosotros llamamos de alta complejidad y que están relacionadas particularmente con delitos que tienen que ver con corrupción, con delitos que tienen que ver económico, de criminalidad organizada. Hay un caso en Chile, que es quizás el caso con que se empiezan estas investigaciones, que es el caso de un retail, que se llama una tienda muy conocida, que se llama La Polar, que hizo unas repactaciones unilaterales, sus gerentes hicieron repactaciones unilaterales perjudicando a sus clientes, a millones de personas. Ese fue el primer caso grande que hubo en Chile. O sea, no es el típico caso del robo, del hurto, del homicidio, sino que un caso muy complejo. Y lo que se advirtió que la Fiscalía no tenía capacidad instalada, infraestructura, peritos, especialistas contables, tributarios, analistas, etc. Y ahí se advirtió una falencia. Se dijo, nosotros parece que no estamos preparados para enfrentar estas grandes organizaciones, que además, obviamente, los gerentes de esa tienda tuvieron los mejores estudios de abogados de la capital, etcétera, etcétera. Eso se remedió parcialmente en una reforma el año 2015 con la introducción en Chile de lo que se llaman las fiscalías SACFI, en virtud de la denominación, una sigla que se denomina Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. ¿Cuál es la novedad de estas fiscalías? Que introduce el concepto de la persecución penal inteligente o estratégica. Es decir, que no se investiga el hecho puntual, sino que se investiga el fenómeno criminal. Creo que estoy en mi tiempo, ¿no? Esa manito. Bueno, tengo en realidad muchísimas cosas más, digamos, anotadas, pero me voy a quedar aquí por el respeto a los demás y bueno, en los próximos 5 minutos pues a lo mejor hago un redondeo de las otras dificultades, retos y desafíos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Entiendo que es un tema muy complejo, son ya 20 años de historia. Y bueno, creo que justo aquí, abogado, usted ha hecho la nota que me permite hacer el comercial que debo hacer, que es que acceso a capacitación como tal, el primer programa donde nace el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, se crea precisamente en ese momento en el que usted dice que llegan a capacitar a defensorías, fiscalías, a jueces, y se llamó precisamente en 1999, que es cuando nace Acceso a Capacitación, y por aquí está mi compañera Rachel Carey, la administradora de tal programa, que no me dejará mentir, que fue en ese momento que nace Proyecto Acceso, que fue invitado a ser los que iban a liderar, por así decir, la capacitación de la Defensoría Pública. Algunos trabajos se hicieron con la Fiscalía, algunos trabajos con los primeros jueces, pero en Chile, y fue entonces cómo es que surge todo este movimiento que ahora, a 20 años de distancia, se crea el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, porque entendió California Western School of Law que el ingresar
en apoyo a los países en América Latina en 1999 es lo que teníamos que hacer para poder apoyar, ¿no? a entender cómo funciona este sistema y enviaron a nuestros directores, a los que ahora son profesores también en acceso a capacitación y a nuestro director a apoyar a Chile, y no lo hemos dejado de hacer, y en los programas que tenemos ahora, justo que en algunos momentos les platicaré, incluso les pondré un videíto que tenemos por aquí para esta reunión, se mostrará todos estos programas que se han desarrollado a partir de ese momento histórico en 1999, cuando empezamos con apoyar en Chile. Termina mi comercial por el momento, le voy a dejar la palabra a nuestra queridísima embajadora Celeste. Corre desde este momento tus 10 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias a los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias a los que nos van a ver después, porque se sube esta presentación al canal de YouTube, entiendo, del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia. Gracias por la invitación y gracias a Francisco también, que aceptó esta invitación para contar estos dos lados de la moneda. Y que tiene que ver mucho con experiencias. Aquí efectivamente con Francisco nos conocemos hace muchísimos años, cuando yo empecé a trabajar en la Defensoría. Pero antes de trabajar en la Defensoría, yo trabajé también en el Ministerio Público, y tuve la suerte de poder trabajar en fiscalías distintas. Estaba recién empezando, entonces había que hacer un reemplazo aquí, otro reemplazo acá, y eso enriqueció esta experiencia en conocer cómo se trabaja con muchos recursos en un gran edificio, o cómo se trabaja en una casita pequeña, en una fiscalía perdida detrás de las montañas, literal, en un pueblo pequeño, que son distintas formas de generar justicia. Y ahí yo creo que viene el foco de mi presentación, que es que reflexionemos un poco en base al concepto de la humanización del sistema de justicia. Es como, ¿a qué vinimos, cierto? Vinimos a eso con el sistema adversarial. Vinimos a salir de un expediente lejano, distante, de un hombre preso que estaba detrás de una reja y guardan la llave 5 días hasta que veamos qué vamos a hacer con él. Cambiamos hacia una conciencia del ser humano imputado, el ser humano víctima, el ser humano testigo, el ser humano juez, el ser humano fiscal, y por eso hay tantos aspectos que tengo acá, digamos, para dar un punteo por muchos de ellos, el ser humano defensor, en fin, el trato humano entre los intervinientes y hacia quienes reciben la justicia. Entonces pienso que en Chile nosotros podemos hablar de este sistema a partir de lo humano como un termómetro de lo que se vive en un país, ¿ya? Y este termómetro está constantemente en que tratan de bajarnos la fiebre, ¿cierto? Hoy día Chile está viviendo momentos bien especiales, porque yo siento que ha bajado bastante la fiebre de hace un par de años a hoy día. Precisamente fue la Fiscalía, la Defensoría, este sistema de justicia, el que ha tenido que bajar esta fiebre, ¿verdad? Poniendo de alguna manera la inteligencia en una situación que significó un estallido social. En estos momentos en Chile también se habla de que hay presos políticos, se habla mucho de defectos del sistema, pero yo digo, bueno, ¿quién hace propuestas? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Ya, porque hay que estar dentro para poder decir, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, en esto, señalar algunos puntos que yo creo que son importantes de reflexionar. En este nuevo sistema, que es un termómetro, yo creo que es importante hablar de lo que ha sido la oralidad y la objetividad de este sistema. Y en ese sentido creo importante entender cómo es que nosotros hemos transitado por la oralidad a partir de un proceso completamente en audiencias orales, con principios de inmediación, bilateralidad de la audiencia, etcétera, etcétera, hacia una necesidad de cambiar hacia el juicio por jurados. Y esto ha sido un debate que se ha dado en las universidades y a la luz de que hemos mirado a Argentina últimamente, y además la inconformidad, por eso habla de este termómetro que nos mide, la inconformidad de los ciudadanos y ciudadanas respecto de este sistema de justicia. Porque nos falta, como personas, digamos, yo estoy dentro del sistema, pero la señora Juanita que deambula por la calle no entiende muy bien lo que pasa en los tribunales, solo sabe
que parece que hay injusticia, ¿cierto? A raíz de ese caso como el La Polar que mencionaba Francisco, y otros grandes casos más, en que vemos cómo los grandes imputados políticos, hombres o personas ricas, terminan libres, y la señora Juanita, por sacar un pan de un supermercado, termina presa, ¿ya? Entonces, esa percepción social, que como digo, opera como una forma de medir, es la que mediante un sistema de juicio por jurado vendría a equilibrar esta cuestión de no entender muy bien qué es lo que está pasando con el sistema. Y este sistema de juicio por jurado yo creo que sería una muy buena propuesta en Chile, junto con otros sistemas dentro del sistema de justicia que van rumbo a la oralidad. La justicia civil, que viene en camino como en la oralidad, la justicia laboral, que ya es oral, la justicia de familia, que ya es oral también, y en fin, creo que este sistema oral significa una solución a algo. Y en Chile yo creo que concuerdo con Francisco que lo hemos enfrentado bien. Ahora, yo soy más exquisita en temas de litigación y digo, podríamos hacer mejores contrainterrogatorios, podríamos hacer mejores controles de detención, podríamos objetar más, objete, pero eso va a pasar porque instituciones como Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia puedan llegar más y mejor con cursos hacia los abogados y fiscales de Chile. Ahora, otro punto también que me parece importante destacar es que yo trabajé 12 años en la Defensoría Penal Pública, hasta hace un poco más de un año atrás. Yo era defensora institucional, luego renuncié a la institución para dedicarme al libre ejercicio como defensora privada. Pero me queda un recuerdo muy bueno de la Defensoría y solamente a gras en una cosa, en que siento que la Defensoría debería haber sido autónoma, siempre, ¿ya? Y en eso la Fiscalía en Chile es autónoma. El Poder Judicial es un poder del Estado, pero la Defensoría es un organismo que depende como un servicio más del Ministerio de Justicia, que a su vez depende del Poder Ejecutivo. Es decir, nosotros somos empleados del Presidente de la República, como defensores públicos, ¿ya? Y en esa condición es que la Defensoría Pública no puede, por ejemplo, dentro de un trabajo, un proyecto inocente, demandarle al Estado. No puede. Eso tendría que hacerlo y tiene que hacerlo otro órgano distinto. Entonces, que la Defensoría Pública tenga autonomía significa también capacidad de defender yendo más allá, sobre todo en cuestiones como los derechos humanos. Ahora, yo creo que la Defensoría, y aquí es la propuesta de que en la Constitución se le otorgue autonomía, sí ha hecho cosas súper buenas, fíjate. Los defensores públicos en general trabajan con pocos recursos porque tienen un sistema de contratación distinto a la Fiscalía, pero hacen maravillas con esos recursos, con el tiempo que tienen y con la escasa capacidad de investigación. Por ejemplo, que aquí Francisco decía, el fiscal tiene las policías a su disposición, la defensa no tiene una unidad de investigación privada, a diferencia de las defensorías que conocemos de cerca, bueno, la de Los Ángeles, las de San Diego, tienen un cuerpo investigativo que apoya. Entonces aquí, bueno, señalar algo sobre la Defensoría que es importante, que la Defensoría tiene estándares de defensa, y esos estándares rigen el estándar de la libertad, el estándar de la información, el estándar del plazo razonable, el estándar de los recursos, y en base a eso se evalúa y se empuja al defensor o defensora que logre mejores resultados con las causas. Y eso, bueno, ¿qué pasaría si nosotros le exigiéramos esos mismos estándares a la Fiscalía, por ejemplo, en su mirada? Los tiene la Fiscalía, pero son distintos. O sea, yo no le voy a exigir un estándar de libertad a la Fiscalía, pero sí me gustaría que los fiscales tuvieran, aquí que Francisco sabe que lo hemos hablado alguna vez, sí, qué bonito sería que los fiscales tuvieran una cajita con las carpetas de los que están presos, tal como nosotros en la Defensoría lo teníamos. Porque es tanto el trabajo que hay, que a veces no queda, sino más allá del criterio personal, el distinguir cuestiones tan importantes como la prisión preventiva como algo fundamental, ¿cierto? Entonces, los defensores somos los que pedimos la revisión de la prisión preventiva, ¿cierto? Y ahí voy a otro punto importante. Aún con toda esta desigualdad de armas, la defensa empuja a que se revise la prisión preventiva. Y te doy un número. En Chile, aquí veía los números de la última cuenta pública del Defensor Nacional, un 50% de las personas que están en prisión preventiva luego termina con una pena en libertad o libre porque no tenía nada que haber estado preso nunca, porque era inocente, ¿ya? Y ahí tenemos lo que no es el proyecto inocente, que son los inocentes liberados de esa prisión, producto de que la defensa hizo un trabajo con esos pocos recursos para lograr un mejor resultado. Ahora, ¿qué creo yo que podría generar un cambio acá? Cuando hablamos de la investigación,
hablamos de desigualdad. La defensa pública en Chile necesita unidades investigativas especializadas, porque estas grandes causas de las que habla Francisco, que han colmado, digamos, de trabajo los tribunales, tienen un correlato de abogados particulares de grandes estudios que las trabajan muy bien. Pero ¿qué pasa cuando en una de esas causas, y me ocurrió más de una vez, tiene que entrar un defensor público porque hay un imputado que no tiene plata para pagarse un abogado privado? Ahí tú ves que ese defensor público actúa con mínimos recursos al lado de los otros. Y hemos tenido grandes casos de la justicia chilena, juicios que han durado 9 meses, 6 meses, 1 año, en que la Defensoría Pública ha hecho maravillas con lo poco que tiene, logrando procedimientos con muy buenos resultados. Absoluciones en casos bomba, absoluciones en casos del incendio de una cárcel que hubo hace unos años atrás. Y eso ha sido, yo te digo, a pulso, ¿ya? Un último punto que quisiera tocar, ya entiendo que estaría en el tiempo, es solamente la importancia de una política de persecución penal poco inteligente que se ha dado en Chile en los últimos 20 años, a raíz de esta velocidad que tiene el sistema y que se espera que tenga una velocidad punitiva acorde al interés político del gobierno de turno, ¿ya? Y significa que en este tiempo, en los últimos 20 años, desde que se creó el código, han habido 61 modificaciones al Código Procesal Penal. Mire usted, 61. Es bastante, ¿cierto? Aquí tengo el número. Al Código Procesal Penal, 29 leyes modificatorias, desde el año 2000. Y, para cerrar, 61 modificaciones al Código Penal. Casi todas estas instan a más facultades para la policía para detener, con menos garantía, y en las penales a subir las penas de los delitos. Mi pregunta es, para dejarlo ahí al aire, ¿ha solucionado algo esto o no? Y yo creo, la verdad, que no. Entonces tenemos mucho más que hacer. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Les recuerdo a todos los que están aquí presentes que agradecemos su asistencia, su paciencia y escuchar con tanta atención a nuestros 4 ponentes. Recordar que tienen aquí el chat a su disposición para cuando lleguemos al momento de preguntas, ustedes pueden hacer uso de esa herramienta para poder dirigirse directamente a los ponentes. Por si gustan empezar a hacer sus preguntas, adelante. Voy a empezar con los últimos 5 minutos del magistrado Luis Jorge Gamboa para que nos cuente entonces en estos últimos 5 minutos cuáles serían sus propuestas en general para el sistema en México. Muchas gracias. Corre tiempo. Muchas gracias, Rubí. Antes que empezar con eso, a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, compartir rapidísimo una imagen que para mí es parte de las propuestas que yo pondría. No sé si se alcanza a ver por ahí mi imagen. Este es un asunto que ha llamado mucho la atención en México. Este es un asunto en donde se detectó un tema de un fraude de más de 216 millones de dólares, ¿no? En una compraventa ficticia que se hizo de una empresa. Y este es el empresario saliendo de la cárcel. Así salió de la cárcel. Realmente con un acuerdo reparatorio, en donde se hizo a modo un acuerdo reparatorio, en donde el gobierno le facultó, le dio las posibilidades de salir. Y esta es la consecuencia, ¿no? La caricatura en la que nos estamos convirtiendo en un sistema de justicia penal que nosotros creemos y estamos confiados en los que tenemos que hacer. Yo coincido con la maestra Celeste en la humanización del sistema, pero más allá de la humanización del sistema, yo creo que la humanización de los operadores del sistema. Así como les exigimos, así tendríamos que tener en el caso del Poder Judicial jueces sanos mentalmente hablando. Hoy por hoy no tenemos jueces que tengan contención. Hoy no tenemos jueces que sean evaluados psicológicamente para saber si son los más aptos o de menos para saber si son los más independientes. Hoy vivimos obviamente bajo un régimen laboral en donde no se apoya esa parte psicológica de los jueces, esa parte de la contención, y que los jueces terminan por carecer de una identidad en cada uno de los asuntos, porque ya no saben qué asunto están atendiendo. Yo tuve la oportunidad de estar en Chile, en donde en una sola audiencia podían recibir a 16 personas detenidas y despachar en una sola audiencia en 1 hora a 16 personas. Eso hablaba de un sistema organizado, eso hablaba de un sistema en donde las funciones de cada uno se estaban bien delimitadas.
Creo que obviamente una de las propuestas es modificar los sistemas operacionales de cada una de las instituciones. Estoy convencido de que la base es la comunicación entre las instituciones. El pensar que la fiscalía, la policía, los jueces y la defensa son enemigos públicos es un grave error. Creo que hoy tendríamos que estar todos concentrados y centrados de que buscamos el mismo objetivo y es abatir este tipo de imágenes que es la impunidad. Es abatir este tipo de imágenes en donde el dinero brilla más que la justicia, en donde realmente la justicia descansa, precisamente como lo dice la caricatura, ¿no? Esperando que se le repare el daño a un Estado que realmente ni siquiera ha reparado el daño porque socialmente sigue siendo una impunidad. Creo que otro de los temas muy interesantes y en los que la maestra Celeste lo abordó y creo que también Francisco lo empezaba a tocar, que nosotros en México, más allá de la velocidad punitiva, que eso me lo voy a quedar ya desde ahora, nosotros en México ahora lo manejamos como, y yo siempre lo he dicho, como un populismo legislativo. Hoy se legisla para satisfacer las necesidades de un grupo reducido socialmente, pero que presiona como un gran grupo socialmente. Y no se reforman las leyes para atender cuestiones de política criminal ciertas. No hay una política criminal científica que responda a las necesidades de una sociedad en donde realmente se hagan leyes acordes a la necesidad de cada una de ellas, sino se satisfagan única y exclusivamente las peticiones de un grupo reducido de personas o se satisfagan a las personas que están en el poder. Creo que el populismo legislativo se tiene que acabar, creo que se tiene que trabajar precisamente con otros temas y yo nada más le quisiera comentar a la maestra Celeste, así como ella hablaba de las reformas que tuvo, en México la Constitución, que nuestra máxima ley, ha sufrido 741 cambios que implican 243 decretos. Una Constitución que por más está rebasada, perdónenme de la expresión, manoseada y totalmente acabada legislativamente. Hoy la propuesta tendría que ser, después de 103 años, ver y revisar si esta Constitución sigue siendo acorde a nuestras necesidades. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte al magistrado por su intervención. Esperaremos aquí si hay alguna pregunta directamente para usted, pero definitivamente una vez más y como siempre, gracias por todo. La siguiente intervención en el mismo orden serán 5 minutos en el reloj para la abogada Claudia Rodríguez. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, en el orden en el que había llevado mi participación, yo creo que la forma en la que podemos, hablando es particularmente en relación a las policías, es el que tenemos que buscar o tenemos que hacer el que cada uno, ahora sí que desde nuestra trinchera, si soy fiscal, si soy juez, si soy jueza, si soy defensor, defensora con muchísimas más ganas, esta parte de no ser permisivos. Tenemos que buscar la forma de que si ya encontramos el caminito de la profesionalización, si ya empezamos a homologar criterios, si ya empezamos a establecer las formas de manera directa de cómo se deben de ser las cosas, pues bueno, entonces ahora la fiscalía no debe permitir que se realice bajo ningún motivo violación a derechos fundamentales. Las fiscalías no deben permitir ni torturas, ni malos tratos, ni justificar que el fin o los delitos justifican, ahora sí que o vale la pena para que llegue a esa tan anhelada justicia. No podemos ser permisivos ni permisivas con nuestras policías, y lo digo desde las fiscalías porque en México son el primer filtro de esas actuaciones, las primeras que permiten que se lleven a cabo este tipo de prácticas, de malas prácticas, efectivamente, y que de esa forma
después estamos pagando las consecuencias, ¿no? Después, al no enfrentar desde un inicio, al no establecer límite en respecto a nuestras policías, entonces andamos haciendo cada circo, maroma y teatro cuando nos toca llegar a audiencia de vinculación, a audiencia de juicio, todavía peor, cuando queremos subsanar toda esta cantidad de omisiones que si desde el inicio de la investigación se hubiera mantenido los estándares, que no se hubiera ejercido esta presión de alguna u otra manera, de esta presión política para asuntos determinados, pues entonces tenemos procesos bien establecidos, bien fundamentados y bien orientados. Esta es una de las primeras actuaciones por parte de la Fiscalía, por parte de nuestros jueces y de nuestras juezas. Bueno, el de que si bien es cierto, conozco la situación actual de mi país, conozco la situación actual de mi estado, de mi ciudad, sin embargo, se presenta este tipo de actividades, este tipo de conductas, este tipo, ahora sí que, de actuaciones mal fundamentadas por parte de nuestras policías, ese punto de aprendizaje va a ser más grande a el hecho de que nosotros como juezas o como jueces permitamos que continúe el proceso. Y a veces es muy doloroso y a veces es algo que no entendemos tal vez socialmente y que consideramos que el juez o la jueza tiene que subsanar o hacerle la tarea a los policías y que muchas veces sucede, eso es una realidad. Pero por eso es que ellos también con manga ancha, ahora ya a estas alturas del avance del sistema, empiezan a entrar en problemas de construcción de la prueba y no se diga de alteración de la evidencia y todas estas formas en las que se empieza a prostituir lamentablemente el conocimiento de las policías al momento de ya saber cómo funciona el sistema y qué es lo que se necesita, cuál es el estándar de esta terrible vinculación a proceso, que como me dice el magistrado Gamboa, somos el único país que lo tiene y que lo sufre, por decirlo de esta forma. Sin embargo, no podemos permitir las prácticas que atenten en contra del sistema, atendiendo a mi primer punto, a mi punto que era en relación a las policías. Hemos sufrido de manera terrible cómo al momento de llegar a las audiencias de juicio oral, efectivamente nos encontramos con detenciones que no fueron como se dice que fueron de acuerdo a la puesta a disposición, como dice la maestra Celeste, ahora sí que esas personas que estuvieron detenidas y que lo único que reciben es, pues ahí discúlpeme porque fíjese que usted era inocente, pero pues ya me regaló 2 años de su vida detenido aquí por alguna u otra razón. Entonces desde ahí tenemos que trabajar para no permitir bajo ningún aspecto que avance o que sea mal trate, que se mal lleve las actuaciones de las policías. Para eso dijimos, fiscales, jueces en su mayor contexto es el que no se puede permitir, no pueden hacer a un lado, no pueden voltear a alejarse de, ahora sí que de las máximas de la experiencia, de principios básicos, de principios lógicos, porque entonces nos colocan en esta lamentable situación, no solamente a quien vive el proceso, en este caso imputados o en su momento acusados, sino también a los esfuerzos desesperados de nosotros como defensa, de que entendemos que está mal desde un inicio, que sabemos que está mal, que queremos hacerlo ver, pero también por nuestro terrible estándar constitucional de vinculación a proceso, pues la persona va a sufrir de una prisión preventiva en este tipo de delitos y al final del día lo único que va a hacer es que si se dicta su sentencia absolutoria, únicamente va a obtener una disculpa e intenta recuperar el tiempo que se le ha robado de vida. Muchas gracias, Rubí. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con Chile. Le dejamos al abogado Francisco Bravo a ver si estos 5 minutos le pueden alcanzar para un poco más de toda la información que quisiera regalarnos. Muchas gracias. Gracias. A ver, bueno, varias cosas porque en la medida que va desarrollándose las exposiciones van surgiendo ideas y van surgiendo también cuestiones y retos y desafíos como la invitación a la cual nos han convocado. A ver, Celeste tiene razón, digamos, aquí se han hecho una serie de reformas en Chile y lo que planteaba también el magistrado Gamboa, hay un populismo punitivo, la mayoría de las reformas procesales apuntan a dar más multas a la policía, las reformas penales aumentar los delitos o aumentar las penas de los delitos o crear figuras penales allá donde probablemente el derecho penal no tenga que intervenir. Entonces es cierto, aquí se ha perdido la concepción
de que el derecho penal es un mecanismo de control social de último recurso, de última ratio, así como también la prisión preventiva. Y en ese sentido, eso es difícil enfrentarlo, porque ahí hay una cuestión más de carácter político que técnico. Es decir, las fiscalías ahí no tenemos mucho que decir cuando son los legisladores los que de manera populista o reaccionando ante ciertas demandas ciudadanas o de seguridad ciudadana, van respondiendo diciendo, bueno, vamos a aumentar las penas, vamos a dar más facultades. Y la verdad es que la pregunta que hacía Celeste era muy pertinente, si esto ha solucionado algo, y la verdad es que no ha solucionado nada, digamos. Y eso está demostrado en el sentido de que el aumento de pena no reduce la criminalidad. Más bien hay dos mecanismos, creo yo, que estamos en déficit. Uno que es los mecanismos de prevención, que tiene que ver también con educación, y lo otro con inteligencia. ¿Ya? Y sobre esto, sobre el tema de la inteligencia, inmediatamente se me vienen a la cabeza casos que han ocurrido en nuestra región de la Araucanía, donde están las comunidades mapuche, en donde se descubrieron, digamos, montajes de policías que, en todo caso, la Fiscalía persiguió y llevó a juicio a esos policías que habían hecho ese montaje. El caso de la muerte de un comunero, Camilo Catrillanca, que finalmente también la Fiscalía lo investigó porque se demostró, digamos, de que la policía o esos funcionarios policiales habían mentido, y la Fiscalía los llevó a juicio y los condenó. Entonces, el llamado de la doctora Claudia Rodríguez es muy pertinente respecto del respeto irrestricto a los derechos humanos. Y esa es una cuestión que quizás los fiscales, y esto yo lo he insistido mucho, porque yo fui presidente el año 2007 de la Asociación de Fiscales cuando se fundó, y ahora recién en medio de este proceso constituyente, en que la Fiscalía está interpelada en varios sentidos. Uno, en el respeto por los derechos humanos, en la investigación de violaciones de derechos humanos. Se anunció esta tarde por el presidente de la República la creación de una Fiscalía especializada en derechos humanos. Vamos a ver cómo es la bajada, digamos, porque ese es el titular, pero vamos a ver cómo baja eso y se concreta en la práctica. Estamos ansiosos por saber cuál es el proyecto. Pero desde el principio, sin mala fe, uno podría decir que es una buena noticia que hay una fiscalía que particularmente investigue los delitos o los abusos cometidos por los agentes del Estado. Se me viene a la cabeza inmediatamente un caso que, si bien no tiene que ver con agentes del Estado policiales, hace muy poco se dictó una sentencia por un caso de tortura sexual de un paramédico de un instituto de psiquiatría que depende del Estado de Chile. Por primera vez se sanciona a un agente del Estado por tortura en Chile. La tortura en Chile no estaba tipificada desde el año recién 2016. Entonces, yo creo que aquí, y particularmente por el contexto político que vive Chile, y nosotros los fiscales estamos en un proceso, en nuestro propio proceso constituyente, pensando el Ministerio Público que queremos. Y un eje directriz fundamental tiene que ver con la cultura del debido proceso, la cultura del respeto, la promoción y la protección de los derechos fundamentales. Eso no hay ninguna duda, digamos, no puede haber duda, y nosotros somos el primer control, el primer filtro del actor policial, ¿ya? Y en eso tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser implacables, no podemos admitir, no podemos permitir cualquier abuso policial del punto de vista de las garantías judiciales y mucho menos del punto de vista de cualquier violación de derechos humanos. Yo, para terminar, les quisiera transmitir dos cuestiones que en Chile creo que nos han burocratizado nuestro sistema de investigación. Yo creo que, bueno, hay una sobrecarga de trabajo que es evidente. Los cálculos previos a la reforma procesal penal nos indicaban de que había que tener un número de fiscales aproximadamente de 1000. Nosotros somos 750. Hay una sobrecarga de trabajo que es evidente. Yo personalmente, por ejemplo, tengo 550 causas a mi cargo. De todo, desde homicidios, hurtos, ley de tránsito, una variedad variopinta de causas. Manejar 550 causas, aunque yo tenga un abogado asistente que tengo que compartir con otra colega fiscal, es una carga demasiado alta para entregar un buen servicio de justicia y una buena calidad de las investigaciones. Y eso se va reproduciendo también en las policías, que también tienen una sobrecarga de trabajo enorme porque tienen una cantidad de
instrucciones de orden, investigar, que evacuar. Y eso, naturalmente, yo tengo la impresión de que nuestro sistema está en el borde de una congestión o colapso. Y eso con la pandemia ha sido particularmente grave. Ya se sacaron los cálculos y tenemos 20.000 audiencias atrasadas, y para ponerse al día necesitamos 2 años, siempre y cuando además se aumenten los defensores, los fiscales y los jueces. Para terminar, valorar lo que es la Defensoría Pública en Chile, y comparto con Celeste de que se echa de menos de que esta institución tenga un carácter autónomo. El nivel de la Defensoría en Chile es de alto nivel, pero necesita más recursos y necesita también la autonomía suficiente para que no esté sometida al poder político. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Los últimos 5 minutos para la abogada Celeste Jiménez. Muchas gracias, Rubí, gracias a todos los ponentes. Y bueno, yo les voy a contar la historia de María. Voy a contar la historia de María, que un día salió de su casa sin tener mucho con qué sustentar las necesidades de su familia. Y María, al regreso de su trabajo, ella hace aseo en un supermercado. Ella tomó algunas cosas de comer que había en el supermercado y las hurtó. Y María, a la salida del supermercado, es tomada detenida por los guardias y luego es pasada detenida toda la noche hasta el día siguiente. María es manoseada por los guardias, es increpada por funcionarios policiales. Al otro día María tiene que pasar detenida con ladrones, con violadores, con etcétera, con muchas personas de otros tipos penales, con traficantes también, todas personas que algunos estaban imputados, otros estaban ya condenados, iban a alguna audiencia de control. Y mientras tanto, ¿qué ocurría? Ocurría que el hijo de María, que tiene 17 años, cuando se entera de que su madre estaba presa, él toma un auto que no era suyo y parte a buscar a su madre, ¿ya? En el camino es tomado detenido por la policía y termina también preso. Luego de todo este episodio, en que él es tomado por robo, en que María pasa la noche presa, terminan los dos sometidos a un sistema de justicia que en todo ese proceso no miró la situación social y humana que ellos estaban viviendo. Entonces, cuando hablamos de humanizar el sistema de justicia, estamos hablando de mirar a quién estamos juzgando y qué condiciones de sociedad son las que estamos juzgando. En qué condiciones sometemos a las personas a esa maquinaria que es demoler seres humanos que está haciendo el sistema. Por eso me concentro hoy día en quienes están juzgando y están investigando la situación de María y de su hijo Juan. Y aquí voy a otro tema, digamos ya para cerrar. ¿Yo qué diría? Que yo quisiera que los fiscales tuvieran menos trabajo y los defensores también, para que pudieran darse el tiempo de conversar con María y saber por qué llegó a esa situación, y poder trabajar una defensa por un hurto famélico, o poder trabajar una defensa en que pueda haber alguna circunstancia que atenúe la responsabilidad de su hijo, o ver que era un menor de edad y qué le ocurría, y que por qué ellos viven solos y el padre los abandonó hace 10 años y María hace maravillas para sostener ese hogar, y cómo es que el gobierno no se hace cargo de alguna manera de esa necesidad. Estoy aterrizando el asunto a escala humana, y yo creo que lo que falta es eso. María no sabe que es un juicio por jurado, pero quisiera tenerlo para que alguien que no sea un juez lejano tenga que decidir qué ocurre con su hijo dentro de los próximos 10 años. María merece saber lo que le pasó ese día, y para eso María necesita que la eduquen en el sistema de justicia. Luego, sería muy lindo que María esa noche que cayó detenida tuviera la tranquilidad de conocer quién es el fiscal nacional o el fiscal regional, porque ella en algún momento pudo votar para que esa persona tuviera ese cargo. Y en Chile, creo que cuando construimos una nueva constitución, yo fui candidata hace poco a la Convención Constitucional, todo lo miraba desde la silla de María y pensaba qué bonito sería si nosotros pudiéramos participar un poco más en estas decisiones, ¿ya? Que tuviéramos democracia participativa para hablar del sistema de justicia. Estoy pensando en que María pudo haber votado por quien quería que fuera fiscal nacional en alguna de las herramientas de democracia participativa que debiéramos tener.
cambiar cosas como esa creo que cambia absolutamente ese termómetro del que hablaba respecto del sistema. Si además, a partir de esto mismo, hubiera fiscales realmente especializados, defensores también y defensoras especializados en las cuestiones que están viendo, y que esto no sea un cambiar y cambiar de especialidades por 1000 razones, sino que de verdad se trabaje la especialización mediante envíos a becas, mediante policías especializadas, etc. Eso es un trabajo que ya comenzó y que yo celebro, pero creo que nos falta, porque pucha, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder ofrecer el mejor servicio de justicia? Pero creo que si tuviéramos que resumir todo esto en alguna frase, ahí no sé si Rubén me pone la manito o no, en alguna frase, yo hablaría de cómo comunicamos la justicia para humanizarla, cómo vemos el respeto de los derechos humanos o no, y cómo nos conectamos con esas normas supraconstitucionales que están ahí por sobre todos nosotros como una gran nube hermosa, y que no conectamos ni cuando se hace la cuenta pública, no contestamos ni cuando vemos las cifras, no contestamos cuando recibimos a la señora María, no conectamos con algo que existe. Y aquí voy a hacer para el cierre, lo que más he aprendido del sistema de los Estados Unidos de América es que esa conexión existe, que el ciudadano conoce la cuarta y la quinta enmienda, que el ciudadano sabe que tiene un derecho a un proceso, que el ciudadano tiene una educación en justicia bastante mejor que nosotros porque se ha permeado el hecho de que la justicia tiene que estar ahí para mí como algo bueno y no como una herramienta negativa. Y que además en Estados Unidos deberemos aprender de que vienen de vuelta a un proyecto inocente, con muchos proyectos inocentes descubriendo los errores. En Chile no hay esa reflexión. La Defensoría la hace a través de una unidad de estudios, pero es insuficiente, porque hoy día no hay quien vaya a ver quién está detenido injustamente, y la Fiscalía lamentablemente no tiene ninguna instancia oficial que podamos conocer de reflexión sobre sus errores. Entonces pienso que comunicar la justicia, humanizarla y reflexionar honestamente respecto de los errores es lo más necesario, junto con un nuevo código penal que realmente reconstruya el delito en sí como una afectación a bienes jurídicos, que son los que tenemos de muchos años, pero también hay nuevos bienes jurídicos comprometidos hoy día. Y esa reflexión creo que también es necesaria. Así que, bueno, pienso que tenemos mucho que hacer, y que los que estamos convocados hoy día tenemos mucho trabajo en esto. Así que, bueno, nada más que hay que trabajar juntos. Un placer, muchísimas gracias, Celeste. Pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos poco tiempo en el reloj, pero curiosamente ambas preguntas que tengo en el chat son referentes a juicio por jurado. Bueno, que por ahí es un tema que obviamente llama la atención hacia futuro, ¿no? Porque ninguno de los casos tienen. Pero bueno, la pregunta que me ha llegado en privado es para México, quien guste contestarla. Dice, entendiendo las carencias de las que nos han platicado en México, ¿ven próximamente la posibilidad de tener juicio por jurado o es algo muy lejano? Para el magistrado o Claudia, la abogada Claudia, quien guste responder. Muchas gracias, Rubí. Yo sinceramente creo que México es un proyecto a muy, muy lejano tiempo. No estamos preparados, no hay una cultura realmente de la sociedad para poder entrar en el tema de jurados. Creo que esa función va a continuar siendo delegada a órganos especializados como lo son los jueces, porque, repito, creo que si no se socializó ese sistema, si no se explicó a María el sistema, pues difícilmente lo va a entender el hermano de María, el primo de María, el tío de María, que tienen unas necesidades primordiales y que la última de sus preocupaciones tendría que ser acudir como un jurado, precisamente, como un deber social y moral, y como miembro de la sociedad para el restablecimiento de ese orden social del cual hablaban muchos de los tratadistas, ¿no? En aquella escuela positivista, pero yo creo que pudiera ser un tema en donde pudiéramos empezar a explorarlo
con asuntos de menor impacto, en donde pudiera empezarse a hacer una cultura de ese tipo de ejercicios, y creo que sí llevaría mucho tiempo, no lo veo muy cercano. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias. La pregunta en el chat, en este caso hacia Chile, dice para Celeste, para doña Celeste y don Francisco, ¿creen que la sociedad chilena está preparada para instaurar el juicio por jurado y se establezcan a nivel procesal reglas de evidencia para la audiencia de preparación de juicio oral? Gracias. Gracias, Jorge Ríos, por la pregunta. ¿Quién guste darle respuesta? Gracias por la pregunta. Yo me arriesgo con alguna respuesta desde mi vereda. Mira, precisamente hoy día también estaba en otro foro que era con Argentina, en que un profesor nos hablaba de cómo se desarrolla este juicio por jurado y que el mayor filtro tiene que ver con la evidencia. Entonces, claro, podemos hablar de que es necesario, sí, absolutamente, porque es una sociedad que necesita sentirse viva y participativa. Ya creo que muchas cosas se sanarían, mucha fiebre bajaría de ese termómetro si tuviéramos la posibilidad de integrar más a la gente al ejercicio de la justicia. Pero creo que es necesario no solamente hacer la reforma educativa, que es de la misma que hablaba el magistrado también, de México, de que si no se hizo en un principio es costoso hacerla ahora. En Chile creo que somos menos habitantes, creo que se puede cubrir, ¿ya? Se puede afrontar, y creo que sería buena en todo sentido. Pero donde yo creo que tendríamos que tener una gran reflexión es en la comprensión de todas las reglas de evidencia que no tenemos, ¿ya? Y en la limpieza que necesita el sistema probatorio. Estoy hablando de que no llegue prueba de carácter al juicio oral y cómo es que el litigante se va a reeducar para comunicarse con jurados. Y en eso creo que sería muy bueno que los litigantes entiendan en Chile que no han aprendido todo lo que necesitan de litigación. De hecho, uno va a ver juicios orales, y con Francisco llevamos 20 años litigando, y creo que podemos decir que el día que uno se sienta a ver un juicio siempre aprende algo nuevo, descubre un error que uno podría haberlo evitado, o cuando vas a ver un juicio de otro, también te das cuenta que se puede mejorar. Pero sobre todo es porque al código le faltan reglas, digamos, para poder cumplir con estas prerrogativas de un juicio oral. Entonces esto pasa no solamente por buena voluntad, sino porque necesitamos generar reformas. Para eso necesitamos los abogados que sabemos de estos temas participar en procesos legislativos y constitucionales de reforma. Y eso significa que más personas que sabemos del sistema lleguemos a esos cargos, que más personas que sabemos seamos asesores de quienes están legislando y que nos inviten a dar la opinión, que ahora Francisco, que está de presidente de la Asociación de Fiscales, lo inviten a preguntar qué es lo que necesitamos, para que no estén legislando sobre este asunto con una mirada de conveniencia ajena, ¿ya? Que no estén legislando para salvar a los amigos siempre, sino que estén legislando para cuestiones útiles, realmente efectivas e importantes como esta. Yo creo que faltan reglas de evidencia, yo creo que somos capaces de hacer la propuesta, solo necesitamos que muchos más abogados nos apoyen y que le demos fuerza a estas necesidades, porque Latinoamérica puede mejorar. Infinitas gracias. ¿El abogado Francisco quiere agregar algo? Sí, bueno, respecto a las reglas de evidencia, completamente de acuerdo con lo que dice Celeste, digamos. Ese es un déficit que nosotros tenemos en el sistema. Nosotros tenemos una audiencia intermedia, que es la audiencia de preparación de juicio oral, donde se discute básicamente el tema de la pertinencia. Básicamente esa es la discusión, si la prueba es pertinente o no es pertinente. Y una segunda derivada de esa discusión tiene que ver con la prueba que es obtenida con infracción de garantía, o sea, la llamada prueba ilícita. Esas son las grandes discusiones, los grandes debates en esa audiencia. Respecto al juicio por jurado, yo creo que hay una mirada en general, si uno le preguntara a los abogados, hay una mirada conservadora, pero es una mirada conservadora porque no hay un conocimiento detallado de lo que es un juicio por jurado. Si uno va a las escuelas de derecho de las universidades chilenas, ¿ya? Incluso las que más pueden tener o han tenido, digamos, un protagonismo en las reformas procesales, como en el caso de Chile, la Universidad de Diego Portales, por poner un ejemplo, donde efectivamente ellos trabajaron y siguen trabajando muchos de ahí en el análisis crítico de cómo funcionaba la reforma, y también muchos de ahí están discutiendo y debatiendo
la necesidad o la posibilidad de instaurar un juicio por jurado en Chile. Pero en Chile han pasado cosas en los dos últimos años que uno no se habría imaginado, ¿ya? O muchos, como hay un dicho muy crítico de parte de los más progresistas que dicen, no lo vimos venir. O sea, no vimos venir que iba a haber el año 2019 un estallido social, y la verdad que mucha gente dice, bueno, solo parece que algunos, los de la élite, no lo vieron venir. Pero mucha gente descontenta por los abusos, por las promesas incumplidas, sí lo estaban viniendo a venir. Entonces, en Chile han pasado cosas inusitadas en 2 años. Entonces, para mí, en realidad, la posibilidad de que en Chile se pueda instaurar, a propósito de esta nueva convención constitucional, un juicio por jurado no es una cosa tan lejana. Porque además, incluso electoralmente, esta convención constitucional, ningún analista político, ningún politólogo, sociólogo, anduvo por cerca siquiera con los cálculos de cómo iba a estar compuesta esta convención constitucional. Esta convención constitucional apostó, a pesar del sistema electoral, ingresó mucho independiente, ¿no? Muchas personas independientes, y los partidos políticos tradicionales quedaron muy desmejorados, muy dañados. Por lo tanto, en ese mundo de los independientes, que es un mundo que no obedece a las directrices políticas clásicas de los partidos tradicionales en Chile, puede haber un espacio perfectamente asequible a que recojan estas ideas de que la gente pueda participar también en las decisiones de la Administración de Justicia. Así que yo en realidad hoy día, con la experiencia que hemos tenido en los últimos años, no diría que pueda ocurrir o no ocurrir algo. En Chile hoy día pueden ocurrir estas cosas y otras que probablemente no imaginamos hace 2 años atrás. Eso, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Y bueno, precisamente con el tema que ustedes nos han dejado en estos momentos, que es el tema de reglas de evidencia, pues también tengo que meter propiamente nuestro comercial, donde hago la invitación a que conozcan un poco más de las reglas de evidencia de Estados Unidos a través de nuestro programa de maestría en Derecho con especialización en litigación oral, que si bien enseñamos Derecho americano, hemos buscado que cada una de las materias resalten lo más importante de cada una de ellas, que pudieran en algún momento apoyar en precisamente las reformas en América Latina y la práctica de los abogados en América Latina a través de cada una de las clases. Entonces, fue pensada esta maestría precisamente para cubrir estos temas importantes del derecho americano en un contexto de América Latina. Les voy a compartir mi pantalla ahora para compartir con ustedes un video que muestra un poco lo que hemos hecho a lo largo de estos 20 años. Es más allá de un video histórico, es un video que muestra los 4 programas del instituto. Permítanme entonces compartir. California Western School of Law es una escuela privada de derecho ubicada en San Diego, California, fundada en 1924. El Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia fue fundado en el 2018 y es el departamento dentro de California Western que administra los siguientes programas completamente en español. Acceso a capacitación. Desde 1998, Acceso capacita en técnicas de litigación oral a abogados en América Latina con la metodología de aprender haciendo. Esta técnica permite a los participantes realizar ejercicios y prácticas con la retroalimentación de abogados litigantes que hablan español y ejercen en Estados Unidos. Maestría en Derecho con especialización en litigación oral. Es un posgrado de Derecho estadounidense dirigido a abogados de América Latina con enfoque en Derecho Penal y Civil. El programa es de 1 año virtual con clases sincronizadas y asincrónicas. Todos los profesores son abogados litigantes con amplia experiencia docente y práctica. Red Inocente busca replicar el modelo de clínica jurídica con estudiantes de Derecho en América Latina. Capacita, da seguimiento y organiza conferencias gratuitas para hacer conciencia de temas importantes como las condenas erradas. Coordina de manera gratuita los esfuerzos de los proyectos y les da las herramientas para mejorar la administración de sus propias clínicas. Concurso Nacional de Litigación Oral y Audiencias Preliminares.
programa de educación con fondos de subsidio del gobierno federal americano, diseñado para capacitar y hacer que los estudiantes practiquen las destrezas aprendidas en simulaciones de mediación, audiencias preliminares y de juicio oral. Los conocimientos adquiridos en este concurso les dan a los participantes la posibilidad de competir en el mundo laboral con mucha ventaja. Brooks International Moot Court Competition. Cada año, los alumnos se enfrentan entre sí, mostrando sus habilidades y destrezas en juicio oral, con apoyo de un asesor académico y la participación de abogados estadounidenses como jueces de la competencia. Ofrece una retroalimentación valiosa a los participantes para mejorar sus técnicas y conocimientos. Esta competencia se lleva a cabo en la ciudad de San Diego, California, donde tienen la oportunidad de presenciar audiencias de juicio oral reales dentro de las instituciones gubernamentales del condado de San Diego y Chula Vista. El Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia está comprometido con la comunidad latina, brindando estos programas y herramientas que tienen como objetivo ofrecer capacitación de calidad para formar abogados éticos y con un sentido de responsabilidad social e impacto positivo en los sistemas de justicia. Y bueno, con este pequeño video es que queremos concluir este evento, agradeciendo por supuesto a cada uno de ustedes su participación, para nuestros ponentes, a todos los demás por sus preguntas, por su asistencia a esta charla, y bueno, saber que estamos, a diferencia de una llamada, un correo electrónico, un mensaje, para que ustedes puedan en algún momento ser parte de alguno de nuestros programas o buscar qué programa pudiéramos inventar para poder apoyar, como lo hemos dicho en el video, a los sistemas en América Latina. En muchas ocasiones nos dicen, ahora queremos un curso de reglas de evidencia, ahora queremos un curso de eso. Entonces hemos ido adecuando conforme a las necesidades de cada uno de los países nuestros productos. Así que estamos a un correo electrónico de distancia. Creo que todos los aquí presentes tienen mi correo, que es a través del cual les he hecho llegar la invitación. Así que quedo abiertamente a su disposición. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Gracias infinitas a los ponentes. Muy bonita noche a todos, porque ya ahora sí se nos llegó la noche. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ruby, y a todos. Salud. Gracias. Gracias. Igualmente, Muchas muchas gracias a gracias. todos. Excelente noche.